Psiquiátrico de Arkham, 16 de febrero de 1922. ¿No hay un psiquiátrico con el mismo nombre en el Batman? Now, at my end, I can fully see. My last case opened in me a new fear, a real fear, a fear of myself, of what I am, and of what I've always been. All that I was is now lost. Hope, purpose, pleasure, all meaningless. I now walk in the shadows between worlds, and it is there I have finally glimpsed upon what lives in the dark corners of the earth. Eso está en el nombre del juego. Así un poco de música para alegrar el ambiente va a venir bien. Especialmente para este muchacho. Parece algo afectado. Escribe garabatos con su sangre. Eso no es saludable, ¿no? ¿Por qué les dejan las puertas abiertas? Es el recreo. Ups. Intento de suicidio evitado. ¿Qué dice ahí? ¿Lo escribió con su sangre también? Oh. Hace 6 años y medio. No escribías con sangre. JPWP. No cruce la línea policial. 6 de septiembre de 1915 en Massachusetts. Como llueve en Massachusetts. Trajimos el paraguas. Lo habían inventado en 1916 o no sé qué año estamos. Robert, this had better be good. What's the beef? Sorry, Jack. We had to call. This fellow will only talk to you. Name's Victor Holt. Don't know any. Victor? He's the leader of this weird cult that moved in here a few months back. Got about 20 followers. They've been causing trouble all over town. Stealing, going through folks' trash. Hanging around outside people's homes at all hours. No one ever presses charges, though. They're a screwy bunch. They've got the locals scared. So tonight, we were just passing, you know, doing the normal rounds, when we heard gunshots fired from their property. Llamaron la atención. Gunshots? Hang on there. No one said anything about gunshots. Who have we got out here? Yeah, just me, Nichols, and a few new recruits. Well, that's just great. Lead the way, Robert. I better check out this crazy gang of yours. Mejor me vuelvo a mi vehículo y me voy de Massachusetts. Nada, bueno. Ya que estamos acá. ¿Listo? Come on, Jack. We haven't got time to hang around. Hablemos un poco Did you más. call for backup? Yep, you're it. Great. How you doing, kid? Good, sir. Is it true what they say about you? Depends on what they're saying. That you've cracked cases where there was no evidence? You shouldn't believe everything you hear. Right. Soy la envidia de Sherlock Holmes. Uy, Jack, Officer Nichols will brief you at the top. Be careful. dale, It's taking him so long. Something must be wrong. háblame. ¿Qué pasa ahí? Glad you could join the freak show. How's it looking, Henry? I don't like this one bit, Jack. Check the alley on the right. Victor Holt's over there in the shadows. He's waiting for Sí, veo a alguien Can ahí. we trust him? you. Nope, but we've got you covered. You better take it slowly, though. They're a bit twitchy. El negociador va a ir ahí. Carajo. Creo que cayó uno de los nuestros. Le voy a sacar su arma. Pará, acaba de desaparecer.
Dejaron la puerta abierta. Nada más hay ratitas y está muy oscuro. Philip recibió un tiro y desapareció. Estoy buscando pistas. Sigan así, lo están haciendo muy bien. ¿Y esto? As I continue to translate the narcotic fragments, I become more and more eager to contact my Yithian masters. These beings truly are gods to us. Their intellect and knowledge surpasses ours in ways impossible to comprehend. I know now just how insignificant mankind is in the universe, a doomed and simple species thrown up as a side effect of an experiment by the elder things. It is a blessing that such flawed creatures as ourselves have such a short and limited future. Wow, todo eso es muy fuerte para procesarlo en una sola leída. Como que está todo confirmado eso. ¿Es verdad? ¿Es real? Examinemos los This cuadritos. blasphemous image makes me feel uneasy. ¿Por qué? A powerful painting of some cosmic horror. It looks like an eye, but the rest of the painting has no real shape. Qué loco. ¿Y eso? A depiction of some alien creature. That's an unusual design. Adéntrate al horror. That symbol's strange. Looks almost like a flaming eye. I should take a closer look. Acá se guarda, sí. Ah, y por cierto, si están usando Windows 7, para poder guardar este juego van a tener que toquetear el formato horario en los ajustes de fecha y hora. O sea, tengan eso muy en cuenta, si no, no van a poder guardarlo para nada. Y lo averigüé por las malas. No sé si también ocurre lo mismo en Windows 10, no sabría decirles, pero en Windows 7 he confirmado que el guardado no funciona si no tocan eso. Soy el señor Walters. I better keep my distance from the window, or I'll end up like this nut job. Si esto no distinguen entre amigo y enemigo. ¿Qué pasó? Carajo. Dejé de dormir en el trabajo. Looks of it. ¿Y esto? What a nut house. The walls have been covered with glyphs. ¿Por qué tenés la visión borrosa? ¿Tenés sueño? He's dead. They're all dead. Mira, tienen un paquete de Lucky Strike, agarralo. Agarralo, están caros. Appears to have been on the menu. I Diario can't personal. Diario personal. ¿Sí? Ah, para, agarraste algo. This will make interesting reading. A ver, espera un segundo. Acá está, evidencias generales, no lo encontraba. Ahora hace 2 meses que le estamos observando. Siento cómo crece mi ansiedad a medida que el día del contacto se acerca. Víctor todavía no ha hecho público su plan final para entregarnos al señor Walters. Todo lo que sé es que debemos tener éxito. Hay más. Dale. Mierda. El sermón de hoy era inspirador. Víctor nos iluminó con una historia de la gran raza que trascendía los límites del tiempo para visitar sus sueños. De entre las cosas conscientes de este mundo y en las profundidades del océano, nosotros no somos sino el sirviente de un proyecto superior. Yo solo puedo esperar que mi fe durante estos últimos días me recompense cuando nuestros amos atraviesen la puerta. Los experimentos de abajo han reclamado otro más de nuestra orden. Se necesita otro voluntario. Pero hay muchos que desean serlo. Realmente estamos bendecidos por nuestros servicios de fe ahora que su venida se acerca. Los preparativos se han completado y el plan de Víctor está en marcha. Él llegará pronto. Seguramente ahora mismo debe estar sospechando su auténtica naturaleza, o por lo menos se cuestionará la naturaleza de sus regalos. Él ha venido. Finalmente va a comenzar. Y se referían al señor Walters. Y todo esto era una trampa. Usaste muchos cartuchos. ¿A qué estás disparándole?
Si te digo que bajes el arma, ¿me harías caso? Unarmed. Ah. Wasn't expecting you, Mr. Walton. Directo a la nariz. Me puedo quedar con su escopeta. Ya pueden dejar de disparar, ¿eh? Looks like a bad case of lead poisoning. A key. Could come in handy. Dejen de disparar, idiotas. He cogido un objeto, bueno. Excelente. ¿Y dónde dijiste que puedo usarlo? Está muy oscuro, ¿no tenés algún método para iluminar? Sos fumador, ¿no? Debes tener un puto encendedor, eso se puede utilizar. Que nunca jugaste al Prey. A ver, prueba con esta puerta primero. Sí. The key doesn't fit. Mierda. Prueba con esta entonces. It's unlocked. Perfecto. Aquí hay algo. I don't understand. I mean, all of these photos. ¿Qué demonios? There must be some kind of mistake. Why would they want me here? It must be an old case. Something I've forgotten. Some screwball with a grudge, maybe. Think. I've gotta think. Es el club de fans de Jack Walters. All these photos and clippings are of me. I just don't get it. Tranquilízate. Another key. Toda esta mierda. Ok, a ver, agarraste otra nota, me parece. Fíjate bien. ¿Sí? Iluminados o engañados, el interior de la iglesia más extraña de Boston. Aquellos de nuestros lectores que viven cerca de su sede en una residencia de aspecto normal de Boston no necesitarán presentación alguna de la comunidad de Shit o como se llame el culto. Para aquellos que no se hayan topado anteriormente con este misterioso grupo pseudo religioso, serán necesarias unas pocas palabras de explicación. ¿Vale? Debido a que nuestro país se basa en la libertad de religión, sus tierras han sido el hogar de numerosos pequeños grupos religiosos alejados de la corriente mayoritaria. No pocos de ellos están asentados en los estados de Nueva Inglaterra, donde los propios peregrinos vieron un nuevo mundo libre de las persecuciones religiosas. Pero aquí debemos hacernos una pregunta: ¿en qué punto una religión se convierte en culto y sus confiados adeptos, por no mencionar a sus inocentes vecinos, se convierten en víctimas? Esa es la pregunta que este diario se hace con respecto a la comunidad de Shit. Ay, ¿dónde mierda está la...? Es una investigación de un mes de duración. Nuestros intrépidos reporteros han buscado la verdad que hay detrás de esta supuesta iglesia. Sus orígenes son algo misteriosos, más aún si tenemos en cuenta que el líder del grupo declinó ser entrevistado o colaborar en nuestra investigación. De todas formas, parece ser que la comunidad fue fundada hace más de 20 años por un tal Victor Holt, basándose en una revelación procedente de más allá de los confines de este mundo. Holt no ha sido visto en casi 6 años. Parece ser que sus seguidores creen que se encuentra en comunión con los misteriosos poderes que hay detrás de su fe, y que en breve regresará con nuevas enseñanzas. Todo esto suena como si se tratara de un excéntrico grupo espiritual inofensivo que no difiere mucho de tantos otros. Sin embargo, aquellos que construyen sus casas cerca de la sede de la comunidad cuentan una historia muy diferente y más siniestra. Los adeptos de esta oscura secta se suelen encontrar merodeando en las esquinas de las calles, lanzando miradas amenazadoras a sus inofensivos vecinos y cometiendo a menudo insignificantes actos criminales. Se han visto extrañas luces en las ventanas de la vieja casa a todas horas del día y la noche. Luces que cambian de color inesperadamente y que proyectan sombras extrañas e incomprensibles. Aún más inquietantes son los ruidos que se han escuchado provenientes del interior del misterioso edificio, entre ellos cánticos, música sobrenatural y, lo peor de todo, gritos como de almas perdidas en la agonía. Muchos de los vecinos de la secta están convencidos de que sus servicios incluyen sacrificios humanos o atrocidades similares. Aquellos que se han atrevido a presentar quejas a la policía reciben como respuesta que, dado que la casa es de propiedad privada y que no hay evidencias concretas de ningún delito, lo máximo que pueden hacer es rellenar una denuncia por ruidos. Están siendo reactivados los horrores de Salem en nuestra ciudad. Más de 2 siglos después, está la comunidad de Shade cometiendo atroces y criminales actos de adoración relacionados con torturas y sacrificios. ¿Por qué no se está haciendo nada para aliviar el miedo y la angustia de que causan en la comunidad local? Fuentes del departamento de policía, hablando bajo la condición del anonimato, cuentan al Globe que la comunidades sospechosas están involucradas en varios crímenes locales, pero hasta ahora la falta de prueba y la reticencia de los inquietos testigos para dar un paso hacia adelante han frustrado cualquier investigación local. No muy bien, decimos, donde la policía no puede o no desea investigar, el Globe continuará trabajando por los intereses de los ciudadanos de Boston, sin miedo a exponer las verdades sobre su supuesta iglesia a sus seguidores.
Nuestros hallazgos serán publicados en estas páginas durante los siguientes meses para que todos podamos conocer la verdad. Nota del editor: con gran dolor, el Globe anuncia la muerte del reportero Howard Addelston, quien estaba al frente de la investigación sobre la comunidad de Sheet cuando aparentemente se ahogó en el puerto de Boston. El juez de instrucción ha dictaminado su muerte como suicidio. Nuestras condolencias para su familia. Flores para la familia. Qué incómodo esto de abrir el maldito inventario para absolutamente todo. La verdad que sí. Dale, selecciona la puta llavecita ahí. Bien. Debería ser automático. No sé por qué mierda. For nutcases, they seem quite literate. Escucho ruidos raros. It appears to be a private study area. Nada que te interese. ¿Y eso qué es? The drawer holds an ancient manuscript. The symbols on the front seem to be written in classical Greek. ¿Y qué lo puedes leer? A ver. ¿Evidencias? No, no puedes. Bien. No tengo ganas de leer. There are definitely some strange sounds coming from this side of the room. ¿Eso es tu reflejo? No me puedo ver. Shit. That didn't... Dejen de gritar en este instante. Well, that's just swell. ¿Cómo He's estás? dead. The beam must have fallen and crushed his skull. Uy, hablando de eso, casi te pasa a vos. Y lo acompañás. Medical charts on the human anatomy. Bien. This sink would be used for scrubbing up. Dead bodies, and plenty of them. Something dreadful has been going on down here. In all my time on the job, I've never seen anything like this before. De verdad sos investigador privado, nunca viste un cuerpo. From the markings, he must have been one of their own. I wonder if he volunteered. It looks like the bodies have been mutilated. If my instincts are right, I'd say they've been experimenting on each other. Seems like these cabinets are used for storing chemicals and medical equipment. Fascinante. ¿Eh? ¿Qué es esa mierda que es? Está conectado a ese cuerpo de aire. Looks like his stomach. The contraption above seems to be controlling his breathing. ¿Cómo es posible? His beating heart. No es posible. Looks like his kidneys. They're moving around in all that liquid. Deben estar preparando todos estos This órganos para pipe must trasplante. drain the waste from his intestines. Looks like his brain. I wonder what those wires are for. ¿Te podemos sacar de ahí? Good God! What the hell is all this? Vamos a ayudarte, soldado. Shit! ¿Está vivo? At least he's out of his misery. Algo es algo. El cristal del The poder. crystal's still warm. Me lo quedo. This tunnel feels like it's gonna collapse at any moment. Sí, no querés estar acá cuando eso pase. Otra de estas mierdas. ¿Y qué es este lugar tan raro? Por acá vive Cthulhu. Usar cristal en esto. Que se parece al otro recipiente que estaba por ahí. Salí de ahí, Cthulhu. El mundo te necesita. Necesitamos un poco de locura. Un poco de horror cósmico. La luz cegadora. Soy vuestro liberador. ¿Qué recompensa me van a dar? 6 de febrero de 1922. Jack Walters, detective privado. It's been more than 6 years,
since I entered that strange house in Boston. Cuéntame más. But to me, it was just 5 months ago. Amnesia, the doctors called it, probably brought on by acute mental stress. Diablos. I remember investigating the far side of the library. There was screaming. According to the police report, they had searched the house for hours, only to find me later collapsed on the floor. Estaba muy ebrio. When my eyes opened and I spoke, my colleagues recoiled in fear. There was something unnatural in my voice and blank gaze. They committed me to Arkham Asylum, where I was diagnosed with severe schizophrenia. As it became clear that I presented no danger to either myself or others, I was released from the asylum's care. I have learned little of my activities in the 6 years that followed. Yo creo que The se accounts I've been apresuraron. able to piece together show much of my time was spent in travel and study. I maintained a fanatical infatuation with the occult, delving deep into volumes concerning witch cults and dark legends, often in languages unfamiliar to my own. When I reawakened 5 months ago, exactly 6 years after entering that house in Boston, no trace was left of what had been a secondary personality. I was myself again, or at least what I believed myself to be. Return to normal life has been a painful process. In recent days, my dreams have been plagued by cosmic landscapes, and I've become fearful of my own reflection. Hay que I'm romper todos los beginning to remember espejos. things from that day, more than 6 years past, that I've told. Y te hiciste dibujante. Jack Walters. Hello, Mr. Walters. My name's Arthur Anderson. I need your help finding a missing person. I don't take that kind of job. Did you get my package? Paquete. Hold on. A ver. Primero debo terminar el cigarrillo. $1 nada más. What exactly do you want from me, Mr. Anderson? It's one of my store managers, you see. Brian's his name. Ryan Burnham. Nice lad. He disappeared recently from the First National grocery store in Innsmouth. Innsmouth? Never heard of it. It's a small fishing town on the coast, not far from Arkham. I'd like to see you in person before you leave. Hold on there a minute. I didn't agree to take this what the hell? I'll be here all day anyway. Son tiempos de vacas flacas. Hay que aceptar cualquier caso, por muy insignificante que parezca. Tengo un nuevo cliente, el señor Arthur Anderson, el gerente regional de la cadena de primer almacén nacional. Parece que han entrado a robar recientemente en el primer almacén nacional de Innsmouth y el encargado, un tal Brian Burham, ha desaparecido. Por lo que he podido averiguar, Burham es un joven granuja, un amigo de la familia, porque el señor Anderson le dio un trabajo como un favor. Burham es el primer sospechoso del robo, pero hay algunas cosas que no tienen sentido ni para Anderson ni para mí. Por ejemplo, ¿por qué forzaría a Burham una entrada de la tienda cuando tiene un juego completo de llaves, acceso libre a la caja registradora y la combinación de la caja registradora de la oficina trasera? Para desviar cualquier investigación, si ese era su plan, ¿por qué desapareció? A continuación de mi conversación con el señor Anderson, averigüé lo que pude sobre la antigua ciudad de Innsmouth. Durante generaciones el desmoronado puerto y su gente han sido evitados por las comunidades vecinas. Los forasteros no son bienvenidos allí y hay supersticiones sobre un elemento extraño en las familias más antiguas de la ciudad. Son de sangre mezclada, o eso dicen las historias. Sea lo que sea que signifique, sin duda sus chismorreos normales de los catetos son chismorreos normales de los catetos de pueblo. Después de haber
Después de hacer una breve visita a Innsmouth, mi cliente volvió desconfiado de las autoridades locales. No comparte su opinión de que Burnham robó en el lugar y quiere saber qué es lo que le ocurrió. Un solo autobús va hacia Innsmouth y mañana por la tarde estaré en él. Sienta bien tener un objetivo después de 5 meses intentando abrirme paso a través de mi amnesia. También me siento un poco asustado. Quizás son las historias salvajes acerca de la ciudad, o quizás sea solo que no he tenido ni un solo caso en mucho tiempo. ...7 de febrero de 1922, Innsmouth. Driver, how far to the stop? Almost there. I'll drop you at the town square of Innsmouth. Qué Why bien. lock the gates? Keeps out wanderers looking for work. We don't want those folks like that interfering with our affairs. Is the bus from Arkham always this empty? Aye, and we prefers it that way. Not many come to Innsmouth. But what about trade? Surely the port needs business. Innsmouth has the means to look after alone. Encontraron petróleo y no lo quieren compartir con las comunidades vecinas, ¿no? Tacaños. Como sea. Y venden un tónico mágico también. Un tónico revitalizante. Y le arrancaron la cabeza a la estatua de Jeremías Innsmouth. This is it, stranger. End of the line. Desgraciados. Espero no quedarme mucho tiempo acá. Este lugar es una porquería. Bueno, ¿me puedo bajar? Nos vemos. ¿Eh? ¿Te bajaste tan rápido? Could you direct me to the First National Grocery Store? I hear they have a shop in town. I don't know nothing about that. Oh, well, you see, I'm looking for a young lad called Brian Burnham. I'm a friend of the family. He worked in the store. Don't know who you're talking about, fella. Tenés un color muy poco saludable y me parece que estás visco. Bueno, Chit-chatting to him's gonna get me no place fast. para nada. ¿Hay algo aquí arriba? It's locked. No se ve nada. It won't open. Mierda. ¿Dónde está tu encendedor, Jack Walters, imbécil? Vos. Evening. Aye. My name's Jack Walters. I'm just visiting. You don't say, sir. Gilman. Charlie Gilman. I run this here hotel of an evening. You got any rooms? I'd not rightly know that for sure. All habits cleaning rooms at present. Them's from out of town can leave a horrid mess. ¿Alguna vez viste la luz del sol? ¿Qué te pasó en la mano? Talking to this fellow's getting me nowhere, and he's more than a touch creepy. If So- I need a room and I'm desperate, then I'll come back. Volveré. Stop your snooping. And there's for hotel staff only. Acá no dice nada de eso. Ok. Sigamos hablando con los lugareños. Buscando pistas o lo que sea. Vos. I'm looking for Brian Burnham. Sorry, stranger. I can't help you. Bueno, vos tenés un color un poco más saludable. Outsiders coming, snooping around with ain't wanted. ¿Quién dijo eso? Vos. Do you know the Burnham lad? He worked in the First National. Damn rightly says I know him. This statue commemorates the men who fought in the Revolutionary War. ¿Qué le hicieron a la estatua? No hay respeto por nuestros próceres. Usted. Excuse me, Constable. Jack Walters. Robes. Alien robes. Dame una cachiporra como esa. Could you help out a stranger to this Quiero fine partir port? cabezas. Are you being funny? No, not at all. I'm after directions to the First National. I hear they have a store in town. Innsmouth don't take too kindly to them from out of town. Get lost, stranger. Pero acabo de llegar. ¿Y esto? It's locked. That fellow was just stringing me along with a lot of nothing about nothing. No mezcles las líneas de diálogo, imbécil.
First National Grocery Store. Me parece que tenemos que ir acá. Oh, sí. Ten cuidado cuando pases sigilosamente cerca de enemigos. Para evitar que te detecten, mantente a cubierto donde sea posible. Métete en las sombras, muévete lentamente y sé lo más silencioso posible. Por supuesto, silencioso es mi... ¡Uy! ¿Ahí viene alguien? ¿Viene para acá? El cordón policial está acá, sí, seguramente va a venir. Muy imbécil. Y se va a parar acá. Y vas a seguir con tu ronda. Y yo te sigo cuando vos te metas para allá. Maldito seas. En algún momento te vas a mover, lo sé. Sí, estoy en la plaza mirando la estatua de Jeremías Springfield. No, en realidad no. ¿A dónde me llevas? ¿Qué estás ocultando? ¿Por qué todos tienen ese color? Me hacen acordar a los zombies de las plagas. Bueno, en realidad no eran zombies. ¿Qué mierda? ¿Cómo les decían? Ganados. Son los ganados. Otra vez. Pero ninguno de ellos me ha dicho todavía: detrás de ti, imbécil, o empieza a rezar. Bueno. It's unlocked. Cocodrilo que se duerme es cartera. ¿Qué mierdas es? ¿Qué mirás? Los objetos que se pueden empujar habrán dejado arañazos en el suelo. No podrás mover el objeto si la puerta que pasa al lado está abierta. Para empujar un objeto simplemente muévete contra ella en la dirección con los arañazos. Sí. Ok, lo que digas. ¿Puedo empujar este objeto hacia donde van los arañazos? Eso sería muy útil. Y así el ganado no va a poder entrar acá. Perfecto. Economiza los kits médicos ya que contienen todo lo necesario para tratar heridas. Esto se puede aplicar desde la interfaz de jugador. Ok. Dale, agárralo. No está más lejos. Dame. Acá hay algo. ¿Sí? A typewriter. There's a bottle of bootleg rum and a wooden handle. Perfecto. Carajo. Agachate. Para agarraste algo. Un mango usado para levantar trampillas. Úsalo. Dale antes de que se meta. ¡Uy! ¡Opa! Au. Estoy bien. Ayúdame, ganado imbécil. Oh. No me hagas subir ahí. Dame esto. Dame el librito. A ver, ¿qué dice el librito? Ah. Robo un almacén encargado desaparecido. Unos ladrones han asaltado el primer almacén nacional de Innsmouth, echando abajo la puerta y forzando la caja registradora. El recientemente nombrado encargado, el señor Brian Burhan, ha estado desaparecido desde poco antes de cometerse el robo. Los eventos han tomado un giro muy inquietante, ha dicho el señor Arthur Anderson, director regional del primer almacén nacional, desde su despacho de Arkham. Esta sucursal ha abierto recientemente y el primer almacén nacional tenía grandes esperanzas en su éxito dada la escasez general de almacenes modernos en Innsmouth. El robo es un contratiempo evidente y aún más preocupante es el hecho de que el encargado de la sucursal continúe sin aparecer. No hemos podido contactar con las autoridades de Innsmouth para que nos dieran su opinión sobre este hecho. El diario de Brian Burhan. Bueno, estoy de acuerdo con los lugareños en una cosa. No debería quedarme en esta miserable ciudad. No logro entender por qué nadie querría venir aquí, eso seguro.
Otro día aburrido en la tienda. Al principio pensaba que la gente no venía porque el primer almacén nacional no es local, pero tampoco he visto entrar a nadie en ninguna de las otras tiendas. Oh, vamos, nunca he visto esas otras tiendas abiertas para comerciar. Este lugar está más muerto que la propia muerte. Aún así no pasará mucho tiempo antes de que salga de aquí, antes de que ambos salgamos de aquí. Ella es lo único bueno que tiene Innsmouth. Abriremos la caja fuerte del viejo White. Cogeremos un coche y luego a Nueva York. Luces brillantes, vida nocturna, todo. Debo enseñarle a ella todo. ¿Ella? ¿Quién es ella? Ok. Un perrito faldero. Ah. Qué blanditas que son las paredes de estos lugares anticuados. Oh no. Brian Burham, ¿es alguno de ellos? Puede que sí, detective. Puede que sí. Acá hay algo muy mal escondido que no lo puedes agarrar. ¿Será legible esto? A ver. ¿Qué mierdas es? Ay, es tan incómodo. Aristócrata de Innsmouth arrestado. Historia de ceremonias paganas por John Lawrence. Obed Marshall, cabeza de la rica e influyente familia Marshall en Innsmouth, se encuentra ahora en la prisión de la ciudad acusado de adorar al diablo y de otras prácticas horribles. La comunidad entera se ha quedado en un estado de shock debido a los secretos que fueron revelados junto a los arrestos. Sin duda los lectores estarán al corriente de las profundas reservas expresadas por la dirección del Courier y otros ciudadanos decentes referentes a la orden esotérica de Dagon, la cual fue fundada por el capitán Marsh tras su regreso de los mares del sur y se dice que está basada en una antigua religión con la que tomó contacto gracias a los nativos salvajes en una lejana isla del Pacífico. El arresto del capitán parece otorgar más fuerzas a esas sospechas y se espera que con una investigación completa se descubra aún más. Fascinante, fascinante. Old photos of Innsmouth. Most of them have faded beyond recognition. Qué mal. Nadie va a saber cómo era Innsmouth en 1848. Atento a los cargadores de munición. La munición, sí, bueno, sí, sé. ¿Para qué es la munición? Dámela. The old printing press appears to have been sabotaged. Oh, no. It won't budge. No más diario para los innsmouthianos. Nothing of interest. ¿Cómo que no? ¿Y el tarrito de pintura ese qué? General notices. They're all dated 1846. General notices. They're all dated 1846. ¿Y eso? Algunas puertas que te encuentres estarán cerradas con pestillos de un lado. Acciona el pestillo para abrir o cerrar la puerta. Los pestillos pueden ser útiles cuando escapas de enemigos. Pero yo no quiero escapar de los enemigos, quiero matar a los enemigos. Innsmouth Courier. Nothing of interest. La correspondencia. Hello, Jack. Hola. Do I know you? Lucas Mackey. ¿Qué tal? Sorry to startle you. Innsmouth doesn't get a lot of visitors. New names spread fast. What are you doing in town, Jack? Hear about the missing Burnham boy? Adivinaste. Not bad. I'm a private detective. My client's a friend of the Burnhams. Seen the latest press from Arkham? Your boy's been quite busy. What about you, Mackie? You're obviously not a local. What's your business in town? True enough, Jack. Nothing too exciting, I'm sorry to say. I'm a government factory inspector. They posted me in this rotten hole to check over the old Marsh refinery. Speaking of which, I've got an appointment with the manager, Jacob Marsh. Okay, maybe I'll catch you later. ¿Estás armado? Yo no estoy armado. No sé por qué. That's the first friendly face I've seen in this damn town. I've been in this business long enough to know he's hiding something. Maldito. A ver, te digo algo, ¿no? Te digo algo para leer, mierda. No quiero leer más. A ver, evidencia. Robo en Innsmouth, acusado del encargado desaparecido. En la edición de ayer informábamos de un robo en el primer almacén nacional
recién abierto en Eastwood. El caso ha tomado hoy un nuevo giro, cuando las autoridades de la ciudad han señalado a Brian Burhan, el director de la tienda, como sospechoso. Burhan no ha sido visto desde el robo y se cree que ha abandonado la zona. Ay. El caso está muy claro, dijo el jefe de policía Andrew Martin en respuesta a las preguntas del Advertiser. Simplemente este joven robó a su patrón y huyó. Imagino que ahora debe estar ya fuera del condado, si no del estado. El jefe de policía descartó las preocupaciones expresadas por el director regional del primer almacén nacional, el señor Arthur Anderson. Creo de que Burhan pudiera haber sido secuestrado o herido. Bueno, ¿y ahora qué carajo hacemos? Sigamos explorando el lugar. Espero que el policía no esté por acá. Se va a enojar un poco conmigo si me ve. Carajo. ¿Qué? Que no me diga qué. Bueno, a ver, yo por acá ya pasé, creo. Ya pasé, ya hablé con unos cuantos. Pero por acá no. Callejón sin salida. La calle Town Square o South Street. Carajo. Tónico. These posters are everywhere. El tónico revitalizante, quiero un poco. A lo de las plagas no hay que hablarles. Hola. Evening. The name's Jack Walters. It's a pleasure to meet you, Miss... Miss will do for now. Señorita religiosa. Mr. Walters. Thanks, I think. Take my advice. Do what you must and then leave. Tonight. This port does not cater well to visitors. While I appreciate your concern, miss, I can handle lousy hospitality. Very well, Mr. Walters. Pará, hablemos un poco más. ¿No me dijiste tu nombre? Mr. Walters. Look, miss, I only want a conversation. There's no harm in that. Un poco de compañía femenina. There's plenty of harm. It's not wise to be seen gossiping with outsiders. ¿Y vos sos de acá? How about playing dumb for a few minutes? No. Can you at least ¿Qué les pasa a los zombies eso de las plagas? You worked in the First National. Look here, Mr. Walters. I can't answer your questions, and your harassment is putting us both in danger. Please, leave me alone. In danger? From whom? The Order. Now go. La Orden, la nueva Orden. Así que ahora todo es acoso. Mirar es acoso, hablar es acoso, darle una palmadita en el trasero es acoso. Perdón por ser tan acosón. A ver, acá hay otra calle, la Washington Street. Bien. Vamos a ver aquí. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es este escándalo? No hay subtítulos para tu canción. Of the noble and the brave, who love a life in the tempest strife, in the home of the mountain wave. When the driving rain of the hurricane, Hacé tus necesidades tranquilo. No es que esté apurado ni nada. Uy, ¿dónde va? Un poco de sensibilidad tiene esto. Who's that there? Oh, can you spare a few pennies, young mister? I can give you something for your generosity. Me lo gasté todo en el viaje. Zadok, that be my name. Though too few years it now. Zadok Allen. Do you know a Brian Burnham? Just a young'un. Worked over the store. He's gone. Killed, I reckon. Killed? What makes you think that? Them's from out of town running a store. Taking business from the Order of Dagon. They'd not accept that.
What else can you tell me about this port? You just bring old Zadok a bottle of something nice, and old Zadok will fill your ears. Creo que tengo lo que querés saber. Tengo una botella de... Una botella de ron de contrabando. ¿Te gusta? Why, you're uncommonly kind, young feller. Here be a little something in gratitude that might help you in your search. Dame algo. Una llave. ¿De qué? Now you be calling me crazy. Like them that are rumoring and anchoring in Ipswich. But old Zadok's seen all manner of wicked things since before you was born. Old Captain Mobit, where it all began, telling desperate folks they'd order get better gods. Them's that would answer their prayers. Algo más. Didn't the Christian folk of Innsmouth object to such blasphemy? They did. It were around 46 that many folks in town were done with Obed and his ways. And all that wild preaching and too many missing, you see. A party of good folk followed Captain Obed's crowd out to the reef. Shots were fired. Next day, Obed and 30 of his followers were in jail. And for weeks all were quiet, till that artful night of 46. Them's out outside reckoned out it being a riot. But I'd seen them, swarms of them. ¿Ellos quiénes? Look, old man, I don't have time to listen to these fishing tales. Was a massacre. The jail thrown open. Mounds of the dead and the dying. Shooting and screaming and shouting all across the town square. Come morning, the mess was cleaned up. Old Obed and his family takes charge, they did. Folks were told to keep shy as strangers if we were knowing what was good for us. Zadok, who did all this? Who did all... Said the old captain was now deeper in debt to his heathen gods. They were hankering for more than just sacrificing. Obed told folks they had to take the oaths of Dagon. ¿Y en qué consiste? What the hell are these oaths? You just asked old Wes about oaths of Dagon. Aye, he take the third oath. Just head over to his hole in the Dock Street. Then you'll see. For definite. He's given me a key to the town poorhouse. It could come in handy. Y más vale que sirva, porque si no voy a volver y me voy a quedar con esa botella. No sé, ¿y dónde mierda queda eso de la casa de beneficencia? No sé qué. ¿Mm? Oh. Mr. Walters, I ¿Qué must pasa? speak with you. It's Jack. And just hold on there a minute, sweetheart. Are you gonna even tell ¿Te me your gusté? name? My name's Rebecca Lawrence, and unless you want to join Innsmouth's long list of missing, I'd urge you to follow me. Missing, huh? Like Burnham? Of that, I'm not sure. You'd be better off asking the Billingham's daughter, Ruth. She was dating Brian. What? Who's Ruth? Quickly, we don't have much time. You've got to follow me. Ok, desconocida. Jack, Innsmouth is a Te sigo. strange place. There are things that have no business being here. Foul, reeking things. Strange. Trust me, I'm good with strange. That remains to be seen, but I can help you. My father discovered this strange sign while studying an old manuscript. It seems to ward off the more unusual elements in Innsmouth. Pentagrama. Whenever you find one, you can use it to find a moment of sanctuary. Now, I must leave,
before we're seen together. Ok. I've seen that eye-like symbol somewhere before, but never surrounded by a star. Gracias por la información de tutorial.